versículos del 19 al 21. Los que ya lo memorizaron van a decir, pero ya para qué lo leo si ya me lo sé. Pero aún así, vamos a meditar un poquito en la palabra de Dios, en lo que nos dice en Mateo 6 del 19 al 21. Y vamos a hacer dos lecturas. La primera se encuentra eso en Mateo 6 del 19 al 21 y la segunda se encuentra en Proverbios capítulo 23 versículos del 1 al 8. Proverbios 23 del 1 al 8. ¿Estamos ahí? Casi, pero no se ven en la pantalla. Ahora, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice, perdón, primero vamos a empezar con Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ahora en Proverbios 23, está proyectado también en la pantalla, dice del 1 al 8. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codices sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra. También, Señor, te agradecemos porque podemos aprender, aprender de lo que tú nos instruyes. Y Padre, por favor, te rogamos que tú nos des sabiduría para que seamos sabios administradores de las riquezas que tú pones en nuestra mano. Pedimos de tu bendición y de tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar hoy se llama tesoros que no se pierden. Tesoros que no se pierden. Y la verdad es que todo en esta tierra, tarde o temprano, se va a perder. Como leíamos hace unos momentos, ¿no? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada nos vamos a llevar. Sin duda, ¿eh? Y estaba mirando un poquito los datos de la gente, de lo que gasta la gente por protegerse, por proteger lo que tiene. Saben que hay 72 millones de hogares que tienen un seguro por si la casa sufriese pérdida. 72 millones. Luego el 85% de los hogares se gasta un promedio de $1,445 por mantener seguras sus posesiones. Eso ya se va a 225 billones que se gastan para no perder las riquezas. Se gasta una fortuna inmensa por no perder la fortuna. Y tiene su lógica. ¿Por qué? Porque en este mundo hay ladrones, ¿verdad? ¿O no hay? Dices, yo soy uno, yo. No, no es verdad.
Hay muchos ladrones que amenazan. Y también este mundo es muy inseguro, ¿verdad? Hay terremotos, hay incendios y a veces también hay tornados por otra parte del país. Luego también hay unas lluvias torrenciales que destruyen las propiedades. Ya en seguro para coches, ya ni se diga eso, se gasta una barbaridad de dinero. Pero todos son seguros. ¿Y qué son? Seguros. ¿Son seguros? No son seguros, ¿verdad? Pero pretenden darte seguridad. Y ahora el tema es este. Nosotros queremos tener tesoros que no se pierden, porque todos los tesoros que hagamos en esta vida se van a perder, nos guste o no nos guste. Pero mientras estamos aquí en esta vida, es importante que tengamos una estabilidad, ¿verdad? Que vivamos decentemente. Entonces el tema va a ir centrado un poquito en contrastar el hecho de que no debemos hacer tesoros en la tierra, sí debemos hacer tesoros en el cielo, pero luego por otro lado está la gran pregunta: ¿es lícito ahorrar o no? ¿Un cristiano debe ahorrar o no debe ahorrar? ¿El ahorrar es una falta de fe? Ok, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Porque sí he escuchado a personas que dicen: hombre, ¿qué no ves lo que dice la Biblia? Que no te preocupes, mira los pajarillos, ellos no hilan y el Señor los alimenta. Mira las flores, el Señor las viste de forma preciosa y a ti no te va a vestir si tú vales mucho más. No te preocupes, dicen. Y bueno, así tenemos, que tú no te preocupas, pero otros sí se preocupan. Y cuando tú no tienes, ¿quién tiene que hacerlo? Bueno, el hacerse tesoros. Primero, el primer punto lo dice claramente: no te hagas tesoros en la tierra, ¿verdad? ¿Eso dice el primer punto o no, Miguel? Sí, dice eso, ¿verdad? Dice: no te hagas tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los tesoros terrenales se corrompen y corrompen. Los tesoros terrenales se corrompen y corrompen. ¿Cómo está eso? Sí, se corrompen en el sentido de que son pasajeros, ¿verdad? Y fíjense muy bien cómo dice en el versículo 4 de Proverbios, y no es necesario que vayan ahí, se los voy a decir. Dice, no te afanes por hacerte rico. Fíjense, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, dice. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Dice, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Ahora hay que ver lo que dice. Primero la palabra afán. No te afanes. ¿El afán qué es? Podemos decirlo en nuestros términos: el afán es dejar de disfrutar el presente, dejar de valorar el presente, dejar de estar contento con el presente, dejar de vivir el presente por vivir en el futuro. Dejar de estar bien hoy porque quieres estar bien mañana. Ese es el afán. Y te dice, o nos dice la Escritura: no te afanes por hacerte rico. Es decir, que tu vida no se pierda porque tú quieras conseguir riquezas mañana. Y ese suele ser el problema de todos los que quieren enriquecerse, ¿no? Que hoy se matan, hoy no viven porque quieren vivir mañana. Pero el problema es que mañana siguen sin vivir, porque hay una cosa que no se va, no importa lo que tengas, y es la ambición. La ambición no es solamente para los que no tienen. Creo que cuanto más tiene uno, más se ambiciona. Si uno no tiene su mirada bien puesta en el Señor. Entonces dice: sé prudente y desiste. ¿Por qué? Dice, porque como alas de águila volarán al cielo las riquezas. Porque las riquezas se corrompen. Y cuando hablamos de que se corrompen es que se esfuman.
se van. Y si no se van solas, te las arrebata alguien. Te las quitan, pero se van. Y luego el siguiente aspecto del por qué no hacerse, o no buscar, más bien, no afanarse por hacerse rico, es porque te corrompen también. Miren lo que dice a continuación en el versículo 6 de Proverbios. Se los leo, dice, no comas pan con el avaro. Dice, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, dice, tal es él. El avaro, dice, es conforme él piensa. Dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo, dice. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. ¿Qué te dice? No te juntes con el avaro, no codicies sus manjares, no codicies sus posesiones, porque él te va a decir, sí, ven, come, aliméntate. Pero él va a estar pensando cómo hacerte daño y te va a menospreciar. Pero no solo eso, se te van a pegar sus malas formas. Cuando uno se junta con gente ambiciosa que solamente piensa en más y más, en enriquecerse, ya a las personas dejan de verlas como personas, las ven como números. A veces las ven como máquinas. Yo no sé si te ha tocado trabajar con alguien que ve a sus trabajadores como máquinas, que rápido dicen qué sabe hacer, cuánto va a ganar, cuánto me va a dar a mí de ganancias. Punto. No les importa si estás bien, si estás mal, y en cuanto te enfermas o te pasa algo, o que ya no das el rendimiento que se espera de ti, te despide. ¿Por qué? Porque no te ve como un ser humano, porque te ve como un objeto al cual puede utilizar. Y mucho cuidado, porque cuando uno ve a las personas como objetos, ¿saben qué es lo que empieza uno a hacer? Uno empieza a menospreciar. Uno empieza a menosvalorar a las personas. Y empieza uno a compararlos, empieza uno a verlos eso como unos objetos. Ah, este ya está viejo, ya no sirve para nada. ¿Han escuchado eso? Les han dicho eso. O nos han dicho eso. En México es muy común. Se busca empleada, dice. Requisitos: joven y con buena presentación. ¿Qué es esto? Y llega una con 45 años. Se considera joven. Y le dice, pues vengo por lo del empleo. ¿Ven de arriba abajo? ¿Cuántos años tiene? 45. Es que el corte está en los 28. ¿Cómo? ¿Ya con 45 no soy joven? No. Ya casi estás en la tercera edad. Y así la verdad, se discrimina mucho. Conozco, la verdad, muchas personas que me dicen eso. Dicen, no, es que incluso los que están aquí, es que yo a México ya no me puedo ir. Porque como me vaya a México a buscar trabajo, no me van a dar. Y es verdad, ¿eh? Porque ahora que he estado ahí, he visto cómo se menosprecia a las personas. Porque se les ve como objetos. Te ven como una máquina, que seas nueva, que estés limpiecita, bien presentada o bien presentado, y se acabó. Y si no das el rendimiento que yo espero, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que uno, cuando ve a las personas así, uno lo que hace es que pierde sus suaves palabras. Uno desprecia, porque uno se corrompe. Cuando tu objetivo es la riqueza, te corrompes. Y cuando te juntas con gente que es así, esto es lo que te sucede. Así que por eso hay que tener cuidado con las riquezas. Entonces, no te hagas tesoros en la tierra, porque vas a estar invirtiendo mal. Seguimos adelante. Luego, la pregunta es esta: ¿es correcto ahorrar o es falta de fe en la provisión de Dios? Eso está en el punto número 2. Dice, ¿es correcto ahorrar o es falta de fe en la provisión de Dios? Eso le pregunto a ustedes. ¿Debemos ahorrar o no debemos ahorrar? Hace poco me hacían una pregunta y me decían, oye, pastor, una pregunta. Sí. ¿Será que estoy en pecado porque me gusta ahorrar? Digo, claro, arrepiéntete, pecador. No, la verdad que no le dije. Le dije, bueno, pues vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no?
y no busqué muchos pasajes en ese momento, pero solamente pensé en la hormiga, ¿no? Como la hormiga trabaja en el verano y guarda para el invierno, ¿verdad? ¿Esto es ahorrar o no? ¿Y es pecado eso o no? No es pecado. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos pasajes, algunos versículos bíblicos que nos hablan sobre el ahorro. Por ejemplo, en Lucas 2, vamos a empezar con Lucas. Sí, Lucas 12, 21. Nos muestra de forma, vamos a decir, implícita que se puede tener tesoros y ser ricos para con Dios. Y Lucas 12, 21. Miren lo que nos dice. Lucas 12, 21. Dice, así es el que busca para sí tesoros y no es rico para con Dios. El rico insensato, ¿no? Ahí recordemos que es la historia de un joven rico que llega pidiéndole al Señor Jesús. Le dice, oye, dile a mi hermano que parta conmigo a la herencia. Y le dijo, dice, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez? Y ya entonces les comenta la parábola de aquel hombre que tenía su campo, que había producido mucho, y dijo, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, ¿no? Ya recordamos la historia. Y dice, pues voy a derribar estos graneros, voy a hacer unos muy grandes, y después se muere. Dice, ¿qué va a pasar con ese hombre? ¿Qué va a pasar con su alma? Y dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y al primer vistazo, parece ser que aquí el Señor Jesucristo está diciendo, no ahorres, no guardes, ¿verdad? Pero no, el problema de este hombre no era el guardar. El problema de él no era hacer ni siquiera los graneros más grandes. ¿Saben cuál era su problema? Que le iba a decir a su alma, alma, regocíjate y alégrate porque ya tienes muchos bienes. Porque él iba a descansar en la riqueza. Y nadie puede esperar descanso en la riqueza. De hecho, cuanto más riquezas tengas, más dolores de cabeza vas a tener. ¿Sí o no, ricos? ¿Dónde están? Dicen, vieron para atrás. Porque a nosotros no nos gusta vernos como ricos, ¿verdad? Yo soy pobrecito, pobre de mí. Pero tenemos que preguntarnos, lo poco o mucho que tenemos o que queremos conseguir, ¿nos deja vivir en paz o no? Si no nos deja vivir en paz, estamos mal. Somos ricos, pero encima de los avaros, de los malos. Ahora dice, así es el que hace para sí tesoro, dice, y no es rico para con Dios. Aquí el problema de este hombre que estaba descuidando la riqueza con Dios. Así que ahí está implícito el uno guardar, hacer riqueza, pero cuidado, no ser un mendigo con Dios. Y bueno, para que aclararnos un poquito más las cosas, ahí mismo, ya que estamos en Lucas, ahora vamos a ver en los versículos 47 y 48. Nos dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado que mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el Señor da mucho, da más o menos y da poco, ¿verdad? El Señor es el que provee. Ahora, yo no sé a ti cuánto te ha dado el Señor, pero a cada uno nos ha dado o bien mucho o poco, o ni mucho ni poco. Una forma, algo moderado, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas esas personas a las que Dios les dio muchas riquezas? A esas personas Dios les va a demandar que sean buenos administradores. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. Y el saber administrar la riqueza es algo que debemos hacer con eficacia, que lo debemos hacer con fidelidad. Pero también quiero también compartirles en Santiago 1, 16 y 17,
Y nada más se los resumo, que dice, donde dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Y ya les dije, la riqueza no es algo por lo que debes afanarte, tú debes ser diligente en tu trabajo. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios respecto a los diligentes? Que lo normal en el diligente es que tienda a la riqueza. La persona diligente, lo normal es que se enriquezca, sin que se afane por hacerse rica. Entonces, más que uno querer hacerse rico, uno tiene que preguntarse, ¿soy diligente? ¿Soy una persona sabia? Y Dios te va a dar. Dios le da a cada uno y nos llama a que seamos administradores. Eso también nos habla de, nos lo dice en Santiago. Pero luego también en Proverbios, y en este caso, en el proverbio que se encuentra en el capítulo 13, versículo 22, nos dice que el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. ¿Y cómo le vas a dejar tú una herencia a tus hijos e incluso a tus nietos si todo te lo gastaste? No le vas a dejar nada, ¿verdad? Pero fíjense que dice que el hombre bueno es el que le deja herencia a sus hijos. Está implícito ahí el que tú guardes. Está implícito el que ahorres. Ahora, también, y ya no es necesario que lo busquen, pero en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14 dice, y esto cuidado, a ver, hijos, cierren los oídos, que van a hablar los padres. Dice, los hijos no deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. O sea que, padres, vayan haciendo su alcancía y vayan aguardando para luego darle al niño o a la niña. A los hijos, eso es lo que dice. La pregunta es, ¿los hijos se merecen lo que los padres se han ganado? Por lo que los padres se han esforzado tanto, por lo que han luchado, por lo que han batallado. ¿Se lo merecen o no? Porque también nos dicen en Eclesiastés que uno de los peores males que le puede suceder a un hombre es que se pase la vida trabajando, ahorrando, haciendo riquezas y que se lo dé a un hijo malgastado, a un disipador. Entonces ahora la pregunta es, hijos, ¿son ustedes sabios administradores? ¿Se merecen que sus papás ahorren porque digan, mi hijo va a saber cuidar? El esfuerzo que yo estoy realizando, ellos lo van a valorar. O en cuanto ellos reciban, que digan, qué bueno que se murió el viejo. Ya me estorbaba porque yo ya quería gastar y mira, tenía el dinero ahí amontonado y yo pasando hambre. Les pregunto. Acabo de leer un artículo, y esto pasó en España, así es que no nos toca mucho, pero fíjense, lo estaba leyendo. Uno de los hombres que hizo famoso el vino en La Rioja, esa zona donde es muy famoso el vino, la Ribera del Duero me parece que se llama. Este hombre tenía 4 hijas y 3 de ellas se unieron porque dijeron, ya el viejo ya no puede administrar la empresa, lo vamos a hacer a un lado y la vamos a administrar nosotras. Y sí, empezaron a hacer eso y al hombre ya lo tenían prácticamente a un lado y ellas se hicieron como que eran las dueñas, pero el dueño era él. ¿Y qué creen que hizo el hombre? Lo que hizo fue, en su testamento, a las 3 que lo habían quitado, que prácticamente le habían arrebatado lo que él había creado, todo el imperio, estamos hablando de $150 millones. Todo lo que le habían arrebatado, en el testamento se los quitó. Dice, no les dejo, y él solamente tenía el 49% de las acciones, o sea, la mitad. Y a ellas las desheredó. Pero ya saben que hay una ley ahí en España que dice que a los hijos les corresponde de los otros bienes una tercera parte, dependiendo si eran 3 o si son 4, ¿no? Ya hay un porcentaje.
Y dijeron ellas, pues aunque sea con eso. Pero siguen leyendo en el testamento y sí, los hijos tienen derecho, por ser hijos tienen derecho a heredar lo que los padres tienen, excepto si los padres los desheredan. Si el padre dice, o los padres dicen, a estos no les toca nada, aun ese derecho lo anula. Y es lo que hizo este hombre. Así que las tres que ya se creían dueñas, que ya le habían arrebatado, y de hecho a la cuarta la estaban dejando fuera, son las que se quedaron fuera y se quedó en este caso que era la más pequeña. Ahora, ¿qué creen que viene después? Los pleitos, los problemas, los abogados, los juicios, ruptura de familia, la corrupción. Porque aquel que anhela las riquezas, aquel que es avaro, aquel que se junta con los avaros, se corrompe. Las riquezas corrompen. Se corrompen y corrompen. Pero cuidado, porque las riquezas no necesariamente tienen que corromper a uno. Por eso uno tiene que ser sabio. Entonces uno tiene que saber ahorrar, uno tiene que saber emplear las riquezas, pero para hacer el bien, para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Y miren, yo sé que no somos millonarios, yo sé que cada uno quiere buscar mejorar su nivel de vida y eso está bien. Ahora, cuando tú ahorras, tienes que pensar por qué ahorras. Si ahorras por miedo, no estás confiando en Dios. Perdón. Si lo haces por codicia, has perdido el objetivo de por qué Dios te da las habilidades o las oportunidades que te da. Y una vez que hayas adquirido algo de riqueza, si tú has perdido el objetivo, te va a pasar justamente lo que le pasó a ese hombre avaro, porque no va a ser rico para con Dios. Es necesario encontrar el equilibrio entre el no uno afanarse por hacer tesoros y el ahorrar. Y encontrar el equilibrio podemos decir que es la clave, porque por un lado tenemos que ahorrar, tenemos que ser sabios, tenemos que pensar en que vamos a tener necesidades futuras. Y una de las cosas que suelo decir es esta: si Dios hoy me dio pan para que coma hoy y mañana y pasado mañana, si yo me como el pan de los próximos 3 días, hoy, ¿saben qué va a pasar mañana y pasado mañana? Que voy a pasar hambre. Y ahora nos preguntamos, entonces el Padre nuestro, ¿para qué está? El pan nuestro de cada día, dánoslo y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El pan diario. Es que Dios no provee el pan diario. Sí provee el pan diario, pero puede ser que quiera hacer lo que hizo en el desierto cuando Él daba maná. Recuerdan que Él decía, cada día yo les voy a dar pan, pero el día séptimo no les voy a dar. Así que les voy a dar doble porción el día anterior. Guarden para mañana. Y ahí está ese punto que también hay que tener en cuenta. Dios iba a proveer el pan para todos los días de nuestra vida. Pero cuidado, porque también muchas veces Dios te dice, te lo voy a dar hoy, como a la hormiga, ¿verdad? A la hormiga, ¿qué hace? En el verano le da lo suficiente para que pueda vivir también el invierno. ¿Qué pasaría si la hormiga no guardara? Se moría de hambre. ¿Qué pasó? Y aquí ya, que si queremos un ejemplo más vivo, que salvó vidas, es el ejemplo de José en Egipto, ¿verdad? Hubo 7 años de ¿qué? De abundancia. Y José pudo, junto con los egipcios, se pudo poner a hacer fiestas y fiesta cada rato y a despilfarrar y a malgastar. Él hizo graneros y los hizo como más grandes, ¿verdad? No era pecado hacer graneros grandes. Y en cada ciudad fue almacenando. Y luego llegó la escasez. Y cuando llegó la escasez, hubo muchos, entre ellos los israelitas, que no habían ahorrado. Y como no habían ahorrado, ¿qué hicieron? Ir a buscar, ir a pedirle al que sí había guardado, ¿verdad? Al que había ahorrado. ¿Y qué
¿qué hizo este hombre? Dijo, no, esto para mí. No, proveyó para todos los de su país, perdón, para todos sus familiares, proveyó también para otras naciones. Entonces, el ahorrar salvó vidas. Y yo te pregunto, cuando tienes una situación de emergencia, ¿tienes algo guardado? ¿O esperas que venga alguien a rescatarte? Y si alguien tiene otra emergencia, ¿eres tú de los que puede rescatarle? ¿O eres nada más el que dices, pobre de ti, pero no te puedo ayudar? ¿De quiénes somos? ¿Saben qué? Que Proverbios también nos dice que en la casa del hombre prudente hay abundancia de bienes y hay abundancia de aceite. El hombre prudente en su casa tiene abundancia. Es decir, ha ahorrado. ¿Significa eso que no confía en Dios? No. Significa que sabe administrar lo que Dios le dio. Entonces, en resumen, el ahorrar no es pecado. El pecado es poner la confianza uno en las riquezas. Y luego ya en el punto número 3, no sé qué pasó. Uno tiene que hacer tesoros en el cielo. Hazte tesoros en el cielo. Y la razón pues ya nos la dio el Señor Jesucristo. Dice, porque los tesoros celestiales no se corrompen, ¿verdad? Los tesoros en el cielo no se corrompen y porque ahí no hay ladrones que los puedan robar. Es así, ¿no? Sí, eso está claro. Ahora bien, hay que hacerse tesoros en el cielo y la pregunta es esta. ¿Cómo puedo hacer tesoros en el cielo? Y creo que lo primero que hay que hacer para hacer tesoros en el cielo es cambiar la dirección de tus tesoros. Si tú cambias la dirección de tus tesoros, entonces vas a poder guardar para Dios, hacerte tesoros en el cielo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo cambiar la dirección de mis tesoros? Cambiando la dirección de tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Tu corazón a quién sirve? ¿A Dios o a las riquezas? Y eso no te lo tiene que decir nadie, tú lo sabes. Tu corazón, ahora sí, la dirección de tus tesoros, es decir, el lugar donde tú estás invirtiendo, ¿dónde está? ¿Dónde está la dirección física? Normalmente nosotros invertimos y guardamos en algún lugar donde dices, no, pues yo aquí voy a guardar todo lo que tengo de valor. Ahora, cuando tú tienes algo que es de mucho valor, ¿qué es lo que haces? Normalmente vas y lo vigilas y dices, ahí está. Hay algunos que ya hasta se les hace un vicio. Y luego ya tienen miedo, ¿verdad? A ver si no me ha robado nadie. O en el banco, a ver si no me han se han borrado la cuenta, ¿no? Y yo no sé cómo es cada uno. Pero normalmente, donde tú tienes algo muy preciado, algo que valoras mucho, lo cuidas, ¿verdad? Y terminas poniendo tu corazón en ello, ahí. Entonces, la dirección donde tú tienes tus bienes, donde tú tienes lo que valoras, tiene que cambiar y tiene que estar arriba, tiene que estar en el cielo. ¿Y cómo hago yo eso? Fíjense lo que dice en Hechos 10:31, nos habla de un hombre que se llamaba Cornelio. Y a Cornelio le dijeron, Cornelio, Dios ha tomado en cuenta tus oraciones y tus limosnas. Dios ha tomado en cuenta tus oraciones y tus limosnas. O sea que lo que tú has orado te hace rico para con Dios. Te hace hacer tesoros en el cielo. Pero también las ayudas que tú has dado, las limosnas que has dado, dice, también te enriquecen.
¿Por qué? Porque Dios las ha tomado en cuenta. Pero dice, ¿pero cómo está eso? Sí, miren Proverbios 19:7, Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre. Piensen, a Jehová presta el que da al pobre. ¿Habías pensado en eso? Que cuando tú estás dando algo a los pobres, es como si le estuvieras haciendo un préstamo a Dios. Y fíjense la palabra que utiliza, presta, porque lo que te está diciendo es Dios te lo va a pagar. Y luego dice, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Cuidado, a ver si ahora de aquí vamos a salir buscando pobre. A ver dónde está un pobre, porque quiero darle. Bueno, la idea es el pobre es aquel que realmente tiene una necesidad. Porque a veces nosotros, incluso cuando damos, estamos siendo malos administradores. ¿No has dado muchas veces más por costumbre de que yo ya ayudé? O a veces porque de alguna manera te quieres sentir bien de que tú ayudas, pero no te preocupas por conocer a las personas. Y yo reconozco que hay veces que a veces, fíjense, cuando cruza uno por ahí por la frontera, hay mucha gente pidiendo. Y bueno, a veces digo, bueno, yo no los conozco, tal vez si me engañan, pues ni modo, pero uno trae pesos ahí. Y dices, ¿para qué me llevo los pesos a Estados Unidos? Ya, pues ahí viene uno, toma. Y cuando a veces te amontona un montón, o sea, te amontonan muchos. Pero luego pienso, digo, ¿no será que aquí nada más estoy en realidad alimentando a personas viciosas? ¿O que estoy alimentando hábitos de personas que no quieren trabajar, que solamente quieren pedir? Y a veces lo pienso y digo, puede ser. Pero luego, como también la verdad es que luego da un poco de tristeza, ¿no? Ver a muchos niños que andan, y la verdad que andan en muy malas condiciones. Pero hay otra forma de ayudar también a los pobres. Y es cuando tú tienes trato con ellos. Cuando tú ves su vida. Y ¿saben qué? Sí es verdad que hay una pobreza que es material. Y en la medida de lo posible es bueno, y pidámosle a Dios que seamos sensibles a las necesidades de los pobres. Porque ¿saben qué? A veces se nos olvida que hay gente que realmente tiene necesidad, especialmente si tú estás bien. Y que seamos sensibles y que nos preocupemos, sí, por ayudarles económicamente, pero más allá, también ver que hay una pobreza espiritual. Porque la pobreza física sí se puede solucionar por un periodo de tiempo, pero hay una pobreza espiritual que puede durar para la eternidad y que debemos ser también sensibles a ello. Ahora, lo que tú das, lo más probable es que no lo pierdas, aunque creas que lo pierdes, porque dice que aquí a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar, porque ya sabemos que Dios no le debe nada a nadie. Ahora, el apóstol Pablo en Filipenses 4:17, y ahí sí me gustaría que lo busquemos. El apóstol Pablo, fíjense lo que cuando anima ahí en Filipenses, a los filipenses a que ellos ofrenden, a que ayuden a los pobres, dice en el versículo 17, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fíjense, el apóstol Pablo dice en el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene el versículo que todos conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir como pobre y puedo vivir como rico en Cristo, dice. Ahora, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio,
cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, dice. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Recordemos que el apóstol Pablo iba predicando, iba compartiendo la palabra del Señor en varios lugares. Y le dice a los filipenses dice, yo me acuerdo que ustedes siempre me estuvieron apoyando. Ustedes siempre estuvieron pendientes de mis necesidades. Y ahora dice, en el versículo 17 dice, pero dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y ese punto, donde uno, la verdad, cualquier persona, especialmente si uno se está dedicando al ministerio, nunca debe utilizar el evangelio como una excusa para aprovecharse de la buena voluntad de las personas o de la buena fe de las personas. Y sabemos que el apóstol Pablo no era de los que se aprovechaban. Si él tenía que trabajar haciendo tiendas, él trabajaba. Y si tenía que padecer pobreza, dice, paso pobreza. Si tengo riqueza, también sé vivir en la riqueza. Porque mi poder no viene de lo que me den o de lo que no me den, de lo que tenga o deje de tener. Mi poder, mi estabilidad, mi fortaleza viene de Cristo. Porque en Cristo, dice, todo lo puedo. Ahora, aquí el punto es, dice, yo, dice, la verdad no busco dádivas. Yo no busco que me dé nadie. Ahora, también luego vemos que otra vez, en otra ocasión, pide para que se ayude a otros creyentes que están pasando necesidad. Dice, yo lo que busco es que ustedes tengan fruto que abunde en vuestra cuenta. Y la pregunta es, ¿dónde está la cuenta? Y ahí está ese punto, donde cada uno tiene su cuenta en el cielo. Y solo tú y Dios saben de qué tan grande o qué tan pequeña es tu cuenta. Y de hecho, creo que eso debemos ser conscientes nosotros, de que no es importante que lo sepa el pastor, que lo sepa el misionero, que lo sepa el amigo, es que tú lo sepas. Y digas, yo, Señor, estoy haciendo riquezas en el cielo, estoy haciendo tesoros en el cielo o no. Todo lo que tú tengas, lo que tú hagas o dejes de hacer, puede contribuir para que seas rico, para que tengas tesoros en el cielo o para que tengas una miseria en el cielo, para que seas miserable. Todo, incluso el trabajo. Cuando tú ¿trabajas para agradar a Dios o trabajas para agradar a los hombres? Cuando tú hablas para agradar a Dios o para agradar a los hombres? Cuando haces un negocio, cuando dices aquí no voy a participar, cuando dices voy a participar, cuando das o cuando no das, tus decisiones deberían influir para hacer riquezas en el cielo. Y la verdad es esta, normalmente el que tú estés haciendo tesoros en la tierra o estés haciendo tesoros en el cielo, depende de la condición de tu corazón. Es la actitud con la que hagas las cosas. Tu trabajo te puede servir para hacer tesoros en el cielo o te puede servir para hacer tesoros en la tierra. Porque si tú se lo estás dando al Señor o no. Cuando tú ayudas también, el que da limosna, si hace tocar trompeta, el Señor Jesucristo le dice, esa es su recompensa. No hizo tesoros en el cielo. Y mucha gente cree que porque ayuda aquí y ayuda allá, ya estoy haciendo tesoros en el cielo. Pero la verdad es que no. El hacer tesoros en el cielo o en la tierra depende de la condición de tu corazón. Depende de cómo estés en Cristo. Depende de a quién sirves, de a quién amas.
Como cuando el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y otra vez le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y cuando Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo, dice, entonces trabaja para mí, apacienta mis ovejas. Tú apacienta las ovejas y en eso me estás sirviendo a mí. Tú, no sé lo que haces. Corta hoja, limpia casas, pinta, construye, cocina. Lo que hagas, hazlo con una actitud de servicio a Dios y eso te contará como riqueza en el cielo. Es muy importante cómo está nuestro corazón. Así que por eso les digo, para cambiar la dirección de tus tesoros debes cambiar la dirección de tu corazón. Así. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque eres tan paciente con nosotros. Nos hablas de tantas maneras. Y Señor, cuando meditamos en qué hay en nosotros que tú nos necesites, nos damos cuenta de que no tenemos nada que tú necesites. Pero sí hay algo que tú nos pides sobre todas las cosas. Y es que te demos nuestro corazón. Que te demos nuestro amor, que te demos nuestra vida, que te demos nuestro servicio, que te demos nuestra adoración. Que aprendamos a estar contentos contigo, que aprendamos a llenarnos de ti, que aprendamos a estar satisfechos en ti. Señor, por favor, te rogamos porque nos des un corazón recto delante de ti, que te honre, que te glorifique y que todo lo que hagamos, toda buena dádiva, todo aquello que sea para ayudar, que sea para animar, que sea para fortalecer, Señor, que esté dirigido a glorificarte a ti. Y Padre, por favor, no permitas que seamos pobres en tu reino, sino que podamos tener tesoros que te honran y te glorifican. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.